dificultad un poco mayor en decidir, ok, ¿cuándo no los voy a indicar? ¿Cuándo me voy a esperar o cuándo los voy a retirar incluso en un paciente que no los necesita? Son decisiones que nos vamos a enfrentar todos los días y realmente a veces lo más sencillo puede ser simplemente dejar el antibiótico que tiene un paciente y la dificultad real puede ser decir, bueno, ¿cuándo sí se lo voy a agregar o cuándo en este caso que ya lo tiene anotado se lo voy a quitar? Entonces, una de las causas frecuentes de sobreprescripción de tratamientos antibióticos en todo el mundo, no solamente en nuestro país, son las faringitis. Y esto porque muchas veces pues puede ser por falta de conocimiento, puede ser por todos los motivos por los cuales indicamos tratamientos antibióticos, ¿no? Una porque pensamos que el paciente puede tener una infección bacteriana, esto me parece pues correcto que indiquemos un tratamiento antibiótico en ese momento, pero otras veces puede ser que ni siquiera estemos seguros o que tengamos miedo de que al paciente le pase algo si no le indicamos el antibiótico, o porque el paciente acude a consulta pidiendo un antibiótico, porque eso también puede suceder, el paciente quiere su antibiótico en consulta y es importante manejar esa parte también. O porque no tenemos ni idea del diagnóstico. Si ustedes vieran la cantidad de pacientes que me toca ver que llegan por, no sé, fatiga y cansancio, y alguien lo vio y en consulta dijo, pues ha de ser una infección de vías urinarias, ¿no? Y le dan tratamiento al paciente que está cansado y que no tiene nada más. Entonces, bueno, hablando específicamente del cuadro de faringitis aguda, vamos a ver cuál es la única con paciente con dolor de garganta. Fíjense, la única indicación, o sea, el único motivo por el cual tendrías que darle tratamiento antibiótico a un paciente que tiene una consulta por dolor de garganta. En todos los demás casos, el tratamiento es distinto. Sin embargo, durante el semestre pues vamos a estar hablando sobre pruebas diagnósticas. Ya hablábamos la otra vez sobre las pruebas diagnósticas de COVID, el antígeno de COVID, la PCR de COVID, los anticuerpos de COVID. Y entonces cuando hablamos de pruebas diagnósticas hablamos de dos conceptos básicos que es muy importante que desglosemos ahorita desde el principio del semestre para que todos estemos entendiendo lo mismo cuando hablemos de sensibilidad y de especificidad. La sensibilidad de una prueba, quería hablarles de los dos conceptos, pero bueno, la sensibilidad de una prueba es la capacidad de una prueba para detectar a los pacientes que se encuentran enfermos por la enfermedad que uno quiere evaluar. Es decir, en el caso de VIH, la sensibilidad de la prueba de ELISA es su capacidad para detectar a los pacientes que tienen infección por VIH. En el caso de COVID, la PCR de COVID es su capacidad, la sensibilidad de la PCR de COVID es su capacidad para detectar a las personas que tienen COVID, es decir, para identificar a los enfermos correctamente y se expresa normalmente con un porcentaje de enfermos en los que la prueba sale positiva. Por ejemplo, si la prueba de COVID, la PCR, el hisopado nasofaríngeo de COVID, tiene una sensibilidad del 75%, significa que detecta correctamente con COVID al 75% de los pacientes. Supongamos que tenemos un grupo de 100 personas, bueno, la PCR va a salir positiva en 75. Cuando todos los pacientes tienen COVID, de esos 100 pacientes que tienen COVID, la PCR va a salir positiva en 75. Eso significa una sensibilidad del 75%. Su capacidad para detectar a los pacientes que verdaderamente están enfermos de COVID es del 75%. Y por eso significa también que podemos tener un 25% de falsos negativos con la PCR, es decir, pacientes que se hicieron la prueba, que sí tenían COVID, pero la prueba les salió negativa. Y la sensibilidad de una prueba pues va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de COVID, pues va a depender simplemente de cosas tan sencillas como en qué momento te tomaste la prueba. ¿Te la tomaste cuando ya tenías 10 días de síntomas o te la tomaste en el día 3? De cosas tan sencillas como, a ver, el técnico que te tomó la muestra, ¿hizo el hisopado correctamente? ¿Lo puso en la parte posterior de la narina o lo hizo nada más adelante? ¿El medio de transporte con el que movieron la PCR estaba vencido o estaba caducado o estaba bien? Entonces hay un montón de cosas que se nos salen de las manos a los médicos y que es importante que tratemos de estandarizar hasta donde sea posible para que la sensibilidad y la especificidad de una prueba nos ayuden lo mejor posible y que por otro lado escojamos bien nuestras pruebas. Como lo vamos a ver en una clase más, la prueba rápida de influenza tiene una sensibilidad del 50%, o sea, solo sale positiva en la mitad de los pacientes con influenza. En la otra mitad sale negativa. Casi que es igual echarte un volado para ver qué te sale y ver si tu paciente tiene o no tiene influenza. Por otro lado, la especificidad de una prueba es su capacidad para detectar a los que no están enfermos, para identificar correctamente a los sanos. Se expresa como el porcentaje de sanos en los que la prueba es negativa. Supongamos que yo tengo 100 pacientes sanos que no tienen COVID.
y les hago una PCR. Okay. El porcentaje de esos pacientes que salgan negativos, o sea, que me diga la prueba correctamente, no tienen COVID, esa es su especificidad. Pues resulta que PCR son sumamente específicas porque lo que detectan es el DNA, no se confunden con otras enfermedades, no les salen positivas a personas que no tienen COVID, son altamente específicas, su especificidad es de más del 95%. Entonces, una prueba que es 90% específica significa que salió negativa o que sale negativa en el 90% de las personas que no tienen la enfermedad y están sanos. Y puede salir positiva en 10% de las personas que no tienen la enfermedad. Cada prueba diagnóstica tiene diferente sensibilidad y especificidad. Por ejemplo, la prueba de ELISA se utiliza como una prueba de escrutinio para VIH porque es una prueba altamente sensible y específica. Imagínense, pues primero la gravedad, hablando de sensibilidad, de hacerle una prueba a una persona que tiene VIH, que sí lo tiene y que le salga negativo. Pero también imagínense la gravedad de hacerle una prueba a una persona que no tiene VIH y que le salga positivo. Entonces, los falsos positivos y los falsos negativos pues, son dolores de cabeza al abordar pacientes con enfermedades infecciosas y yo creo que en cualquier otro proceso de medicina también. Entonces, siempre tratamos de escoger pruebas que tienen una alta sensibilidad y una alta especificidad. Pero a veces no hay pruebas perfectas, o sea, es muy difícil que uno tenga una prueba que el 100% de las veces correcta y que identifique correctamente a todos los pacientes COVID y que además me salga negativa correctamente en todos los pacientes que no tienen COVID. Por ejemplo, supongamos que alguien hizo una prueba, pero la muestra, supongamos que el paciente no tiene COVID, de trasladar la muestra, se contaminó la muestra con otras muestras de otros pacientes y entonces la prueba sale positiva. Entonces, es muy importante que conozcamos nuestras pruebas y que siempre las utilicemos en un contexto clínico. O sea, yo no voy a pedir pruebas a pacientes que no tienen síntomas porque esto me va a generar resultados que pueden ser todavía un poquito más confusos o que me generen algo de duda. Entonces, bueno, aquí viene graficado de alguna manera esto de la sensibilidad y la especificidad. Aquí están los pacientes que tienen la enfermedad. La enfermedad está representada como estas bolitas de color blanco. Y la sensibilidad de una prueba es su capacidad para diagnosticar a los que están positivos, de salir positiva en los pacientes que sí tienen la enfermedad, en este caso es de un 60%. Y aquí está graficada la especificidad, son pacientes que no tienen la enfermedad y está graficada como de un 80% la especificidad de esta prueba. Son todos los pacientes en los que esta prueba sale negativo. Y estos serán falsos positivos, pacientes en los que les salió la prueba positiva, pero en realidad no tenían. Entonces, todas las pruebas tienen una sensibilidad y una especificidad. Todas se comparan contra un estándar de oro, es decir, ¿qué es lo que define? O sea, aquí ya sabemos que estos están enfermos. ¿Cómo sabemos que están enfermos? Generalmente utilizamos una prueba que se llama el estándar de oro, que es la mejor prueba que hay para detectar la enfermedad, y contra el estándar de oro es que comparamos todas las demás pruebas, ¿sí? Por cierto, ¿cuál es el estándar de oro en el caso de las infecciones por faringitis por estreptococcus? ¿Cuál es la mejor prueba disponible para hacer el diagnóstico? El cultivo en agar sangre. Entonces, en este caso, el estándar de oro es el exudado faríngeo, que es también un cultivo en un agar sangre. Su descripción sería esa, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de faringitis aguda. Por faringitis aguda me refiero a este paciente que va a ir a su consulta y que se va a quejar de, pues, de dolor de garganta, ¿sí? Yo diría que ese tal vez es el síntoma como un poquito que refiere más o que nos orienta más hacia alguna infección de la garganta o hacia una faringitis. El paciente puede referir dolor, puede referir incomodidad, puede referir adicionalmente síntomas respiratorios. Es que además tengo escurrimiento de la nariz y tengo estornudos y tengo tos y tengo ojos llorosos y aparte puede referir síntomas sistémicos. Tengo fiebre, tengo dolor de garganta, tengo dolores articulares o dolor de todo el cuerpo, tengo escalofríos. Es una de las causas más importantes de consulta. Probablemente alguno de ustedes alguna vez ha sido revisado o valorado por ese motivo y es un motivo de consulta sobre todo a nivel de atención primaria, ¿sí? También es un motivo que puede generar ansiedad en los pacientes. Y en este caso, obviamente, le vamos a dedicar la clase a las faringoamigdalitis o a las faringitis infecciosas. Pero recuerden que hay otros diagnósticos diferenciales no infecciosos que también pueden provocar dolor de garganta. Aquí viene un ejemplo. Un joven de 23 años de edad acude a consulta con usted, refiriendo haber iniciado hace 24 horas con dolor intenso en garganta, que dificulta la deglución y le impide dormir. Desconoce si ha tenido fiebre, pero sí presenta dolor articular, cefalea, escalofríos y malestar general.
En enfermedades infecciosas y en medicina creo que también, diría yo que en términos generales, hay varias cosas que ustedes tienen que ir haciendo, todo un proceso mental que tienen que ir haciendo y que van a ir aprendiendo a hacer durante la consulta médica. Lo más importante, su herramienta más importante para cualquier cosa va a ser siempre la historia clínica y hay que desglosar los síntomas del paciente. Hay que, en la consulta, obviamente una de las prioridades es llegar al diagnóstico. Entonces, para esto necesito hacer una historia clínica detallada. Otra de las prioridades importantes, niños, y que a lo mejor no se menciona tanto, es saber qué es lo que quiere el paciente de su consulta médica. A veces nosotros podemos pensar que el paciente lo que quiere es un antibiótico, pero a lo mejor el paciente nada más quiere tranquilidad, quiere saber si lo que le está pasando es normal o es esperable. O a lo mejor el paciente solo quiere que le quiten el dolor, es lo único que le importa, no le importa si tiene una infección o no tiene, lo que le importa es que mañana tiene que dar una clase y que tiene que estar bien y tiene que estar sin dolor. Entonces, una de las prioridades, yo diría que todavía incluso más importante que llegar a su diagnóstico y tratamiento, el diagnóstico y tratamiento es una herramienta para cumplir con la primera prioridad, es determinar qué es lo que necesita su paciente en especial. En infectología, pues casi siempre las faringitis agudas, cuando llegan los pacientes, este es uno de los ejemplos perfectos en los que es importante determinar cuál es la prioridad del paciente. Y esto a lo mejor el paciente no lo va a decir explícitamente durante la consulta, les toca a ustedes determinarlo y a veces se lo pueden preguntar al paciente también, ¿sí? Algunas veces lo he hecho. Pero voy a empezar por preguntarle sus síntomas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas importantes que le voy a preguntar al paciente? Bueno, vamos a empezar por los generales. ¿Cuáles son todos los síntomas que le voy a preguntar a un paciente que llega a consulta y que viene porque tiene un dolor fuerte, un dolor intenso de garganta, niños? ¿Cuáles serían? ¿Cuándo le empezó el dolor? Ok, ¿cuándo le empezó el dolor? Si se acompaña de otros síntomas. Cuando me dices cuándo le empezó el dolor, ¿para qué te sirve saber eso? Supongamos que el paciente te dice hace 5 días contra este que te dice hace 24 horas. ¿Para qué es de utilidad eso? Para ver si es una infección aguda o es recurrente o es crónica. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre una infección aguda y una crónica? ¿Alguien me puede decir? ¿O qué es lo que entienden por una infección aguda y una infección crónica? El tiempo en el que se presenta cada una. El tiempo en el que, la duración, digamos que síntomas o el tiempo de evolución que tienen los síntomas, generalmente los cuadros agudos. Cuando hablamos de algo agudo, hablamos de un cuadro reciente, de reciente evolución. Cuando hablamos de algo crónico, hablamos de algo que ya tiene más tiempo de evolución y hay de crónicos a crónicos, ¿no? Por ejemplo, una osteomielitis aguda, aunque se llama una osteomielitis, generalmente puede tener un tiempo de evolución de unos cuantos días, pero la mayoría de las osteomielitis en general son crónicas, llevan semanas de evolución o meses de evolución. Entonces, lo de agudo crónico me puede servir para determinar pues, el tiempo de evolución del paciente, pero particularmente en faringitis aguda por estreptococopiógenes, ¿de qué me sirve saber si la infección es de inicio reciente o si es crónico? ¿Eso qué diferencia me permite hacer en el caso de las faringitis que estamos revisando ahorita? El tratamiento. A ver, cuéntame en qué sentido lo comentas así que el tratamiento. Porque en el artículo decía que había como portadores crónicos y que a estos, o sea, por ejemplo, en la aguda, que ya tenemos comprobado que si es una faringitis por este bicho, le damos un antibiótico. Pero cuando ya son portadores crónicos, muchas veces no se les da. O se les da solamente si tienen ciertos riesgos. Ok, de acuerdo. Ok, entonces ese podría ser un dato importante. Entonces, yo les sugeriría que en un inicio, cuando estén haciendo sus historias clínicas, pregunten todo, ¿no? Todo lo que les enseñaron en la historia clínica, ¿no? Y de qué están hechas las paredes de su casa y el techo de su casa y cuántos perritos tienen en su casa. Y yo creo que son importantes, o sea, todos esos son datos importantes. Pero
Ya haciendo una entrevista un poco más dirigida, cada pregunta tiene que servirles para algo en especial. Si yo noto un elemento importante, ya yéndome para no burlarme del ejemplo de las paredes de la casa, porque sí es importante, pero si yo noto que las paredes de la casa pues resulta que están hechas de madera, y yo sé que algunos microorganismos se asocian más a acumularse en sitios donde hay madera, entonces bueno, eso me va a dar una orientación diagnóstica. Pero hablando ya de preguntas como más dirigidas, cada pregunta idealmente debería darles una información que les ayude a tomar decisiones, porque si no uno se pierde en la historia clínica extensa, y a lo mejor hablando de una faringitis, pues no, o sea, es un problema relativamente sencillo y no tienes que hacer una historia súper extensa o muy completa. Pero, por ejemplo, esta pregunta que ustedes mencionan, ok, inició hace 24 horas o inició hace 3 semanas, sí tiene relevancia, por ejemplo, por esto que comentaba su compañera. ¿Cómo te llamas? Que me comentaste de lo crónico y lo agudo. ¿No? Ok, entonces, en el caso de las infecciones crónicas me puede ser de utilidad decir, bueno, si mi paciente tiene síntomas desde hace 3 meses, bueno, pues entonces en ese caso son síntomas crónicos y puedo tomar alguna decisión en cuanto al tratamiento, o sea, si le voy a dar o no le voy a dar tratamiento. También, por cierto, esa pregunta sirve para determinar urgencia o gravedad, porque si alguien me dice, pues yo llevo con esto desde hace 6 meses y lo veo que el paciente está bien, está muy tranquilo, no tiene mucha molestia, me dice que lleva 6 meses de evolución, bueno, esto me da un sentido de menor urgencia sobre si tengo que darle un tratamiento o no, ¿sí? Y bueno, a lo que yo me refería un poco con esto de lo agudo y crónico es porque el artículo dice que generalmente en el caso de algunas infecciones bacterianas específicas, el inicio de los síntomas es súbito y es muy reciente, ¿sí? Si yo les dijera uno de los aspectos más importantes de la clase en el aspecto de la evaluación de las faringitis es la pregunta más importante que yo tengo que resolver en esta consulta es si mi paciente tiene una faringitis aguda por estreptococcus o si no lo tiene, tiene una por cualquier otro agente infeccioso. Cualquier otro significa que no me importa cualquier otro cual sea, ¿sí? La pregunta más o el diagnóstico diferencial más importante en el caso o en la evaluación de un paciente con faringitis es determinar si tiene una faringitis por estreptococcus o no. ¿Y por qué es esto? ¿O por qué les comento esto? Por las consecuencias no supurativas que puede traer consigo la infección por estreptococos. Ok, de acuerdo. ¿Por qué otro motivo más? Por el uso de antibióticos que crea resistencias. Ok, ¿por qué otro motivo más? Para evitar la propagación de la infección a cercanos. Ok, entonces, una de las decisiones importantes o frecuentes que tiene que hacer cuando esté evaluando a estos pacientes es si le va a dar algún tratamiento antibiótico o no. Y la verdad es que ya vamos a ponerlo de una vez, pero la única indicación de dar tratamiento antibiótico a un paciente con una faringitis aguda es que tenga una faringitis por estreptococcus pyogenes, ¿sí? Esta fotografía es una fotografía obviamente de la garganta de alguien. Aquí lo que pueden ver es las 2 amígdalas. Pueden ver este exudado en puntos, en parches, estas como bolitas de color blanco que tiene el paciente, las tiene en ambas amígdalas. Aquí tiene además como una zona más alargada donde se pueden observar estos parches blancos, que es lo que le llamamos a este exudado en la parte posterior de la garganta o en las amígdalas, y que además se acompaña, si ustedes se fijan, se acompañan de algo de enrojecimiento, porque si ven el color del resto de la mucosa es más o menos rosa, de este color en la lengua es más o menos rosa, pero en la parte más cercana a las amígdalas pueden ver este color rojo intenso que está acompañando a las amígdalas. Esta es una tinción de Gram, es una tinción de Gram en la que se alcanzan a observar. Bueno, ¿alguien me la puede describir cómo se ve esta tinción? Pues es estreptococo gram positivo. A ver, vamos a empezar por lo más básico. ¿Son cocos o son bacilos? Cocos. ¿Cómo están dispuestos? En cadenas. Ajá, ¿y son gram positivos o gram negativos? Gram positivos. Ok, entonces la descripción, este paciente tiene cocos gram positivos acomodados en cadenas, ¿sí?
es muy difícil, o sea, tú puedes a lo mejor decir, ok, parece un estreptococo, pero la descripción, digamos, de la tensión de Gram, lo que tienes que explicar en la tensión de Gram es si son cocos o bacilos, si son Gram positivos o Gram negativos, y puedes además describir cómo están dispuestos, ¿no? En este caso están dispuestos en cadenas. Fíjense cómo, yo creo que todos coincidiríamos en que son cocos, ¿sí? Pero son cocos que no son completamente redondos o perfectamente redondos. Aquí se ven algunos un poquito más alargados. Parece muy claro que están formando estas cadenitas, como las de acá. Acá se ve otra cadena, acá se ve otra cadena. Entonces, sí, efectivamente esta descripción podría corresponder más con un estreptococo, ¿sí? Y la idea es presentarles una tensión de Gram de un estreptococo piógenes, o como su nombre también es, un estreptococo beta hemolítico del grupo A. El estreptococo beta hemolítico del grupo A es la única causa infecciosa bacteriana que debe de tratarse con antibióticos en el caso de las faringitis agudas. En un paciente que refiere a una faringitis, es la única indicación. El único motivo por el cual yo debería de dar antibióticos a un paciente con faringitis aguda es porque pienso o porque tengo confirmado el diagnóstico de una infección por estreptococo piógenes. Todos los demás casos de los pacientes deben de manejarse de una forma diferente sin tratamiento antibióticos, ¿sí? O sin tratamiento antibiótico. Entonces, es una causa frecuente de faringitis bacteriana y aún así solamente ocupa alrededor de un 15% de las casos de faringitis en adultos, ¿sí? Aquí estoy hablando de adultos, en los niños puede ser más frecuente. Entonces, el nombre de la bacteria es estreptococo del grupo A, beta hemolítico del grupo A, o estreptococo piógenes, ocupa un 5 a un 15% de las consultas por dolor de garganta en adultos. Y bueno, vamos a tener otros agentes bacterianos que también pueden causar faringomigdalitis. Son los otros estreptococos que también son beta hemolíticos, pero del grupo C o del grupo G, Corynebacterium difteria, la causa de difteria. Ustedes y yo no hemos visto casos de difteria porque casi todos estamos vacunados contra difteria. Viene la vacuna contra el tétanos, incluida la protección contra difteria. Neisseria gonorrea, Arcanobacter hemolíticum, Francisella tularensis, Fusobacterium, son anaerobios, Yersinia pestis, Yersinia enterocolitica. Son otras bacterias que podría uno llegar a aislar en la garganta de un paciente y que pudieran causar síntomas. Sin embargo, el estreptococo piógenes es el único estreptococo para el cual se ha visto que hay un beneficio clínico de dar tratamiento antibiótico. ¿Qué datos de un caso clínico apoyan la posibilidad de faringomigdalitis por estreptococo piógenes? Entonces, si yo les comento que una de las decisiones más importantes en la evaluación del paciente con faringitis, ya decíamos, una de ellas es averiguar qué es lo que quiere el paciente, qué es lo que necesita el paciente. Otra es tener el diagnóstico correcto. Y cuando hablo de diagnóstico correcto me refiero a dos cosas: determinar que el paciente tiene faringomigdalitis, ese podría ser un diagnóstico, pero un paso más allá al que yo podría llevar mi consulta es determinar si su faringitis si es una faringomigdalitis por estreptococo piógenes o por algún otro agente infeccioso. Y la otra decisión importante que tengo que determinar durante la consulta es si mi paciente requiere o no requiere tratamiento antibiótico, porque como ustedes lo acaban de mencionar, en el caso de la faringitis por estreptococo piógenes hay un benéfico: prevenir complicaciones, prevenir diseminación del microorganismo, prevenir complicaciones graves o supurativas o no supurativas si yo le doy tratamiento antibiótico. Entonces, ¿cómo voy a llegar a eso? ¿Cuáles son los datos del caso clínico, de cualquier caso clínico, no necesariamente hablo del de aquí, pero cuáles son los datos de la historia clínica que orientan más a que la infección se trata de una faringomigdalitis específicamente por estreptococo piógenes? ¿Cómo son las faringomigdalitis de estos pacientes? Pues tienen dolor de garganta repentino, presentan dolor al tragar y fiebre, son los datos más destacables. Y puede haber cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, y el dolor abdominal es más frecuente en niños. De acuerdo. ¿Cuál es tu nombre? Paulina Jaime, doctora. Okay. Entonces, si yo ya sé que estos son los datos más específicos del estreptococo piógenes, entonces los voy a preguntar intencionadamente. Tú mencionaste por ahí algunas cosas que habíamos dicho ya en el caso. Inicio súbito del dolor faríngeo. Niños, esto es súper característico. Los pacientes se acuerdan en qué momento empezó el dolor y es tan intenso y es tan severa la molestia, porque la faringitis por estreptococo piógenes los pone mal, que el paciente va a consulta al día siguiente, ¿eh? No se espera 5 días. Los pacientes que vemos con faringitis por estreptococo piógenes les van a decir: oye, empecé ayer a las 4 de la tarde, así de específico. O empecé ayer por la noche con un dolor intenso de garganta y por ese motivo vino. No va a ser el paciente que les diga: no, pues llevo 4 días con dolor y pues poco a poco me he ido aumentando. No, es un inicio súbito y es un inicio agudo.
Obviamente se presenta en adolescentes. El otro dato clínico que mencionó Paulina es relevante. Tienen fiebre y fiebre es más de 38 grados. Y son pacientes que llegan a consulta febriles o que les refieren que tuvieron fiebre alta cuantificada porque no se le pasa al paciente. No es febrícula, no es ahí una medio elevación de temperatura, no. El paciente se ve mal. Tiene fiebre de 38,5 o 39 grados. Puede haber otros síntomas como cefalea, náusea, vómito, dolor abdominal, inflamación amigdalina. El otro dato un poquito más específicos son los exudados en parches amigdalinos, como estos que les mostré en la fotografía de las amígdalas. A eso me refiero. O sea, una vez que uno los ve, no se te vuelven a olvidar porque son muy característicos. La presencia de petequias en el paladar puede ser más orientadora hacia faringitis por estreptococo del grupo A, adenitis cervical anterior dolorosa, a los pacientes les salen ganglios, pero a diferencia de las infecciones virales, no les salen ganglios en todo el cuello, les sale un ganglio en la amígdala que está inflamada, entonces en la mitad del cuello que tiene el paciente con estreptococo, puede ser el lado izquierdo o el lado derecho, y ese ganglio es anterior y es muy doloroso. Se presenta en invierno, inicios de primavera, o sea que diríamos que estamos en la temporada, y a veces puede acompañarse de un rash escarlatiniforme, ¿sí? Están marcados con un asterisco algunos de los que se utilizan en los criterios de se utilizaba para decir, bueno, ¿cuáles son las posibilidades de que mi paciente tenga faringitis por estreptococo del grupo A? Bueno, si tiene fiebre, sudados en parches y adenitis cervical, entonces esos datos son más característicos. ¿Y cuáles son los datos o los síntomas que si el paciente los menciona disminuyen mucho la posibilidad de que sea un estreptococo piógenes? ¿Cuáles serían? ¿Quién les puede comentar? Sería la presencia de fiebre, conjuntivitis, tos, ronquera, también lesiones ulcerativas intraorales o diarrea. Y rinorrea también decía el artículo. Ok, muy bien. Entonces, específicamente, si un paciente llega a consultarnos y tiene síntomas de resfriado común, escurrimiento de la nariz, ojos llorosos, estornudos, este paciente se ve así como todo mucoso, ese paciente muy probablemente tiene algún proceso infeccioso viral y la posibilidad de estreptococo piógenes se aleja bastante más, la posibilidad es mucho más baja. También mencionaron úlceras orales. La presencia de úlceras o aftas o fogazos en la cavidad oral generalmente orienta hacia un proceso viral, no hacia un proceso bacteriano como estreptococo piógenes. La presencia de rinorrea, todos los que ustedes mencionaron, disfonía, el paciente que llega ronco, ¿no? Y llega con estomatitis, con úlceras orales o con tos, ese paciente tiene una faringomigdalitis de etiología viral. El hecho de que no tenga fiebre, que ustedes también lo mencionaron, aleja la posibilidad de faringitis por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. La presencia de tos es tan marcado que yo les diría, si el paciente está tosiendo, no tiene faringitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Es de verdad súper característico. El paciente típico es un paciente joven, es un adulto joven que llega con fiebre muy alta, que se ve mal el paciente, se ve enfermo, llega refiriendo dolor de garganta que inició hace poco tiempo, inició el día anterior o 1 o 2 días anteriores máximo, porque es tan intenso el dolor que el paciente va a consulta pronto. Y cuando uno le pregunta, oye, ¿tiene tos? No, no estoy tosiendo, no presenta tos, ¿sí? En cambio, todas las faringomigdalitis de etiología viral se acompañan de tos, estornudos, se acompañan de escurrimiento de la nariz, de rinorrea, de ojos llorosos, se pueden acompañar o no disfonía y pueden tener úlceras orales, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el diagnóstico diferencial, también para considerar otros microorganismos, es, por ejemplo, hay algunas infecciones virales que provocan característicamente fiebre, provocan dolor de garganta y provocan adenopatías generalizadas, ¿sí? Hay un cuadro clínico que es pues característico de algunos virus, que se caracteriza entonces por fiebre alta, dolor de garganta y adenopatías en todo el cuello, de los dos lados. Por ejemplo, los virus como que dan síntomas más sistémicos, más completos o más extensos, entonces el paciente tiene ganglios en todo el cuello, aumentados de tamaño, y el cuadro dura varias semanas. Y puede haber además úlceras en la boca. ¿Quién me puede decir cuáles son los agentes que causan ese cuadro infeccioso? Pues podría ser el adenovirus. Ok, el adenovirus puede causar úlceras orales. Ajá. Otro dato, por ejemplo, del adenovirus, por cierto, es que da conjuntivitis. Los pacientes que llegan con conjuntivitis y úlceras orales también pueden tener adenovirus. ¿Qué otro más? ¿Qué otro agente? ¿El rinovirus o el de la influenza? Ok, no es tan habitual que presenten úlceras y adenopatías en este caso.
pero hay otros dos más que sí causan adenopatías de forma característica, tanto así que el síndrome que causan se conoce como mononucleosis infecciosa. ¿Cuáles son los agentes de la mononucleosis infecciosa? El Epstein-Barr. Uno de ellos es Epstein-Barr y el otro ¿cuál es? ¿Herpes? No, pero también da... ¿Galovirus? ¿Cuál es el otro agente de mononucleosis? ¿Citomegalovirus? Citomegalovirus. Entonces, la mononucleosis infecciosa está causada por citomegalovirus y por Epstein-Barr. Y resulta que tanto CMV como Epstein-Barr, cuando dan mononucleosis, pueden provocar exudados amigdalinos también, ¿sí? Entonces, yo les diría, un diagnóstico diferencial, pues son todos los virus respiratorios, pero particularmente CMV y Epstein-Barr, cuando dan mononucleosis, y el problema es que lo dan en adultos jóvenes también dan fiebre alta, también dan adenopatías anteriores. Hay un dato que les puede ayudar, es que generalmente el paciente no tiene solo una adenopatía, tiene todo el cuello lleno de ganglios. Algunos son tan grandes que se le ven, casi todos son palpables, y también puede tener exudados amigdalinos. Entonces sería un diagnóstico diferencial de algo que se parece a una faringoamigdalitis por estreptococo piógenes. Todos estos son causas virales de faringoamigdalitis, ¿sí? Incluyendo VIH. VIH también da úlceras orales, puede dar fiebre, malestar general y dolor de garganta, en algo que se conoce el síndrome retroviral agudo, cuando el paciente se acaba de contagiar de VIH. Entonces, adenovirus, que ustedes lo mencionaron, herpes simple también puede causar faringoamigdalitis, Coxsackie, rinovirus. Coxsackie es el que causa la enfermedad de pie, mano, boca. Entonces, los pacientes tienen lesiones en la boca, úlceras, tienen lesiones en las manos, como pápulas o manchas también pueden tener, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. El rinovirus, que es el causante del resfriado común. El coronavirus, bueno, pues COVID también puede dar pues, dolor de garganta, fiebre, malestar general, dolor de cabeza, pero una vez más es algo viral. Influenza A, influenza B, parainfluenza, Epstein-Barr, CMV y VIH. Por mucho, los virus son la causa más frecuente de todas las faringitis agudas. Cada vez que usted ve a un adulto con una faringoamigdalitis aguda, el 85% de las veces pasa por un virus, ¿sí? De cada 10 pacientes que vean, 8 van a ser por un virus y puede ser que 2 o 1 sea realmente una infección bacteriana causada por Streptococcus pyogenes. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Para ver qué tratamientos vamos a dar. Los síntomas de la faringoamigdalitis por Streptococcus pyogenes ceden en unos cuantos días en pacientes que no reciben tratamiento. O sea, si yo no le hago nada al paciente, pueden ceder sus síntomas. Entonces, si pueden ceder, ¿para qué les damos tratamiento? Para evitar las complicaciones no supurativas. Ok, entonces un motivo por el cual les damos tratamiento es para evitar las complicaciones, efectivamente, ¿no? Porque sabemos que hay complicaciones graves que las dividen en supurativas y no supurativas en pacientes que tienen faringoamigdalitis por Streptococcus pyogenes. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿A qué se refiere o qué me refiero con complicaciones supurativas? ¿Cuáles son? La glomerulonefritis post-streptocócica y también endocarditis. Ese es no, ok, acabas de mencionar las no supurativas. ¿Cuáles son las complicaciones supurativas? Un absceso retrofaríngeo. Los abscesos, las cosas que tienen pus, ¿no? Entonces, los abscesos. Cualquiera de estas cosas, los abscesos retrofaríngeos, los abscesos submandibulares, el drenaje purulento se refiere a estas complicaciones supurativas. Y vamos a tener complicaciones no supurativas que ya mencionaron ustedes también, como la glomerulonefritis, ¿sí? Entonces, ok. Fíjense cómo le pone el artículo. El diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado de una faringitis por estreptococo beta hemolítico me permite, y como número 1, mejorar signos y síntomas clínicos, porque sí, lo más importante es que el paciente se vaya más cómodo de su consulta y se sienta mejor. Esa es su prioridad, no es darle antibiótico. Les decía yo, bueno, sí es llegar al diagnóstico, pero la prioridad número 1 es que su paciente se sienta mejor. Y eso aplica para cualquier proceso medicino. Número 2, para prevenir fiebre reumática, una complicación no supurativa. Para prevenir complicaciones supurativas, abscesos periamigdalinos, abscesos submandibulares, mastoiditis o linfadenitis cervicales abscedados. Disminuir la contagiosidad y reducir la transmisión a otros miembros de la familia o personas cercanas. Reinicio de actividades rápidas, tiene implicaciones económicas. Alguien que tiene una faringitis por estreptococo pyogenes se siente tan mal que va a faltar a clases o va a faltar a su trabajo, poder irse a hacer ejercicio. Y también, si yo hago el diagnóstico correcto, puedo evitar efectos adversos del uso de antibióticos que no se encuentran indicados. Entonces, parte de hacer el diagnóstico correcto me permite pues, decidir, en este caso en especial, si el paciente requiere unos antibióticos. Y ya que sé que es por estreptococo pyogenes, me permite
establecer un tratamiento adecuado, ¿sí? Aquí está hemos comentado. Entonces, el tratamiento antibiótico no tiene beneficios demostrados en las faringitis agudas causadas por otros microorganismos que no son el estreptococo del grupo A, excepto en el caso de Neisseria y en el caso de Corynebacterium. En estos casos el tratamiento es distinto o es diferente y siempre debe hacerse diagnóstico microbiológico para poder dar un tratamiento adecuado. Entonces, ¿cómo llego a un tratamiento adecuado? ¿Cuáles son qué es lo que dice su artículo sobre cómo llegar al diagnóstico en estos pacientes? Que se puede realizar una prueba de detección rápida de antígeno para Streptococcus pyogenes o un cultivo. Sí, de acuerdo. Entonces, el artículo menciona algo que creo que es importante. El artículo dice que es difícil decir con certeza cuando un paciente tiene una faringitis por estreptococo del grupo A en todos los casos. O sea, dice que a veces la historia clínica no es suficiente para determinar con certeza un diagnóstico microbiológico. Es decir, que uno puede tener síntomas o signos que alejen la posibilidad de Streptococcus pyogenes, o puede tener un paciente en el cual el cuadro no sea tan claro. Entonces, el artículo lo formula así, dice, en faringitis sin datos obvios de infección viral, deben hacerse los exámenes de laboratorio necesarios para determinar si la faringitis es causada por estreptococo del grupo A. Y creo que está como muy bien dicho ahí. Si no es obvio que el paciente tiene una infección viral, entonces tengo que hacer los estudios para determinar si esta faringitis es por estreptococo del grupo A. ¿A qué me refiero con datos obvios? Cuando ustedes vean al paciente que llega con gripe, todos, si pensamos en gripe, tenemos una imagen clara en la cabeza. Este paciente que llega con escurrimiento, que llega tosiendo, que llega estornudando, que tiene congestión nasal, que le duele la cabeza, que tiene malestar general, que refiere a lo mejor sentir el cuerpo cortado. Ese es el paciente que tiene datos obvios de una infección viral. Sin embargo, si no están estos datos tan obvios, si a mí me queda la duda, si no tengo claro que se trata de una infección viral, entonces tengo que hacer, o el artículo recomienda hacer los estudios de laboratorio para determinar si la faringitis es por estreptococo del grupo A. Yo le agregaría, si el paciente tiene datos obvios de faringitis por estreptococo del grupo A, bueno, uno podría tomar la decisión de dar tratamiento. ¿Y a qué me refiero con datos obvios? Inicio muy súbito, un paciente que se ve escéptico, que se ve mal, que se ve en mal estado general, que tiene fiebre alta y que ha persistido con fiebre alta, que tiene exudados amigdalinos. Bueno, en ese caso yo puedo decir, ok, me parece muy claro que el paciente puede tener estreptococo del grupo A, ¿sí? Pero si ya se metieron otros datos que me meten ruido, el paciente me dice, pero ¿qué crees? Sí estoy tosiendo, pero tengo, o tiene úlceras en la garganta, pero también tiene escurrimiento nasal. Entonces no me queda muy claro. El artículo dice, mejor haz las pruebas necesarias para determinarlo. Y yo les recomendaría, es una parte importante de su formación, pues ya empezar a ver pacientes, ¿sí? Y empezar a dar consultas, y empezar a meterse, no darlas ustedes ahorita, ¿no? Pero obviamente acompañar a alguien que está dando consulta. Y empezar a revisar las gargantas y empezar a hacer experiencia, porque la única forma en la que uno le parezca obvio algo es porque lo viste muchas veces y porque pudiste tener seguimiento de ese paciente y saber qué tuvo al final, ¿sí? Una parte importante es darle seguimiento a nuestros pacientes y decir, bueno, ¿qué pasó al final? ¿Si estuvo correcto lo que hice o no fue correcto? ¿Le ayudé al paciente o no le ayudé? ¿Mejoró o no mejoró? Pero en un inicio, cuando no tenemos datos que nos parecen obvios, porque es la primera vez que vemos un paciente con faringitis, está bien apoyarse en los exámenes de laboratorio. Entonces, las pruebas de laboratorio para este grupo del grupo A las vamos a revisar. Excluir el diagnóstico de faringitis por estreptococo del grupo A permite evitar la administración de antibióticos a una gran proporción de pacientes que pues no tienen estreptococo. Vamos a hablar de las dos pruebas útiles, que son las que ustedes mencionaron, el antígeno, prueba rápida de estreptococo, y el cultivo o exudado faríngeo. Y la prueba que no se utiliza y no es de utilidad para hacer el diagnóstico de faringomigdalitis por estreptococo piógenes son las antiestreptolicinas. ¿Quién me puede decir qué es eso y por qué no sirve para estreptococo beta hemolítico del grupo A? Es el título de anticuerpos y no puede funcionar, bueno, no funciona porque puede cruzarse, bueno, más bien puede dar un falso positivo por la presencia de infecciones previas. Ok, ¿cuál es tu nombre? Jaime, doctora. ¿Cuál? Perdón. Paulina Jaime. No me parece a mí, o bueno, la pantalla en la que tengo no me permite ver a quién está hablando. Por eso se lo voy a estar preguntando, pero son sus participaciones, así que es importante.
Entonces, la medida de las antistreptolicinas o las streptolicinas es una prueba serológica, se toma en sangre, efectivamente mide anticuerpos, y tenemos varias cuestiones con los anticuerpos que yo creo que ustedes ya también están más familiarizados ahora con todo lo que se habla de COVID, ¿no? Una persona tarda en formar anticuerpos contra una enfermedad. Si alguien tiene contacto con un agente infeccioso, va a empezar a formar anticuerpos en un lapso de aproximadamente 2 semanas. Entonces, si mi paciente llega hoy a consulta diciéndome que empezó ayer con dolor de garganta, no tiene ningún sentido que yo le mida las streptolicinas. La otra consideración es que los anticuerpos que produce nuestro sistema inmune pues duran varios meses. Nuestro sistema inmune no los produce para este proceso infeccioso, los produce para este proceso infeccioso y los sigue produciendo para el futuro por si volviera a tener que encontrarse con ese agente infeccioso. Entonces los anticuerpos pues pueden durar bastante, varias semanas incluso después del cuadro, ¿sí? El exudado faríngeo es el estándar de diagnóstico de la faringoamigdalitis por estreptococo del grupo A. Si se hace correctamente, este cultivo, porque es un cultivo que se incuba en agar sangre, tiene una sensibilidad del 90 al 95% para la detección de faringitis. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tuviera 100 pacientes con faringitis por estreptococo de beta hemolítico del grupo A, me va a salir positivo el exudado faríngeo en 95 de ellos. Esa es una muy buena sensibilidad. Me los va a detectar. Si ustedes tienen la duda y le piden un exudado y su paciente tiene estreptococo piógenes, les va a salir positivo, ¿sí? Es un cultivo que se incuba a 35 a 37 grados por 18 a 24 horas antes de la lectura. Se toma un exudado amigdalino con un hisopo, con un dispositivo para tomar muestras de la superficie amigdalina y pared posterior de la faringe. No se toma de los carrillos, no se toma de la lengua, no se toma de los labios, no se toma de las paredes del paladar, se toma de la superficie amigdalina, así es como debe hacer. Y después se inocula en un agar sangre y se lee al día siguiente, un día después o 18 horas después. Entonces el resultado sale rápido. Si yo pido hoy un exudado faríngeo, mañana voy a tener el resultado. No tengo que esperarme 5 días a ver si salió o no salió. El estreptococo crece muy rápidamente. Tengo que tomar en cuenta si hubo uso previo de antibióticos, porque si el paciente ya tomó antibióticos, pues eso disminuye la sensibilidad de la prueba. Otra prueba es el antígeno estreptococo del grupo A. Su sensibilidad, fíjense, es ligeramente menor que la del exudado faríngeo, puede ir del 70 al 90%. Tiene algunas ventajas. Hacer una prueba rápida pues me puede salir en 15 o 20 minutos y lo puedo hacer en el sitio de la toma. Imagínense que ustedes la pidieran en su consultorio y se lo pongan a hacer el paciente en ese momento y en ese momento le digan, sí, tienes las estreptolicinas tardan en elevarse 3 a 8 semanas de faringitis y además pueden permanecer elevados por meses después de la infección activa. Entonces, no me sirve una prueba que va a tardar en volverse positiva y que además me va a durar positiva 6 meses después. Eso significa que si yo le hago estreptolicinas a un paciente 3 meses después de su faringitis, me va a seguir saliendo positivo, ¿sí? Entonces, lo que recomendamos es, sobre todo ahorita, ustedes que van empezando, empiecen a ver pacientes, háganle las preguntas, hagan las preguntas más relevantes. Yo les diría, ¿cuáles son las más relevantes si no tienen mucho tiempo para echarse la historia clínica completa? Ok, tengo que preguntarle al paciente si tiene tos. Si tiene tos, ya, eso me aleja la posibilidad. Yo les diría que casi excluye el diagnóstico de faringitis por estreptococo piógenes. Si no tiene tos, bueno, le voy a revisar la garganta, voy a ver si tiene exudados en parches, le voy a preguntar si tiene un inicio súbito de sus síntomas, le voy a preguntar si se siente muy mal, le voy a preguntar si tiene fiebre, o voy a ver si tiene fiebre alta, voy a explorarle y voy a revisar si tiene fiebre. Voy a palparle el cuello, voy a ver si tiene ganglios en todo el cuello, o si tiene un ganglio que está inflamado, y además la amígdala que tiene exudados está del mismo lado que esa hemopatía. Entonces pregunten las cosas relevantes, ¿sí? Pregúntenle también si tiene síntomas de gripe, o sea, pregúntenle, oye, ¿tienes escurrimiento de la nariz, tienes estornudos, estás ronco, te duele la cabeza, tienes dolor de cuerpo? Y eso les va a apoyar más en la sospecha clínica. Pero si en un inicio no lo tienen muy claro por falta de experiencia, porque el paciente no les sabe decir bien, o porque ustedes no le supieron preguntar, o porque el paciente no recuerda si no se ha medido la temperatura, no tiene termómetro, etcétera, apóyense al menos inicialmente en las pruebas diagnósticas. El exudado faríngeo está disponible en casi cualquier laboratorio, no es una prueba cara y el resultado puede salir al día siguiente. La prueba rápida es más difícil de conseguir, pero sí se puede realizar en algunos laboratorios o en algunos lugares. Y con esto vayan haciendo experiencia. No es lo mismo que yo vea faringitis y a todos les dé el mismo tratamiento y no les pide estudios y a lo mejor no me enteré ni qué fue, contra que yo diga, ok, me parece estreptococo, a mí me parece un estreptococo, le voy a pedir la prueba y después me voy a enterar de si al paciente le fue mal con el tratamiento. ¿Sí? Es la única forma de aprender, la única. Pero bueno, supongamos que yo le hago a mi paciente un exudado faríngeo, joven de 23 años de edad, y le hago un exudado faríngeo porque no me quedaba muy claro.
Digo, ¿sabes qué? Te vamos a pedir el exudado, te vas a ir ahorita al laboratorio, te vas a hacer la prueba y me llamas el día de mañana para ver tu resultado. Y la prueba sale positiva. Y en el exudado faríngeo me reporta un estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Cuál es el tratamiento específico de la faringomigdalitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A? La penicilina. Beta-lactam. Un beta-lactámico. Con beta-lactámicos y pues más específicamente con penicilinas, ¿sí? Entonces, búsquenlo por todo su artículo, por todos lados, y no van a encontrar ninguna recomendación ni de quinolona ni de aminoglucósidos, ¿sí? Es muy común que los pacientes les den para el dolor de garganta levofloxacino, ciprofloxacino. Están los pacientes tomando antibióticos de un espectro bastante amplio que no necesitaban. O que les manden inyecciones de amikacina, o que les manden inyecciones de ceftriaxona, cuando ahorita vamos a ver cuáles son las opciones recomendadas. El paciente dice ser alérgico a penicilinas. Esto de la alergia a penicilinas, niños, hay que preguntarle al paciente, oiga, ¿tiene usted alguna alergia? Sí. ¿A qué es alérgico? A la penicilina. La siguiente pregunta siempre es, ¿qué le pasa a usted si le dan penicilina? Me duele el estómago. Ah, eso no es una alergia, ¿no? Ah, no, pues me la dieron y me salieron ronchas en todo el cuerpo y a los 20 minutos se me empezó a cerrar la garganta y no podía respirar. Eso es un choque anafiláctico, eso es una reacción anafiláctica a la penicilina. Eso sí es una reacción adversa severa, ¿no? Y lo tengo que registrar. Entonces es muy importante porque muchos pacientes no recuerdan o no conocen bien su reacción alérgica o pueden, el típico es alérgico a penicilina, sí. Ok, ¿qué le pasa a usted? No sé, me pasó de chiquito y dice mi mamá que soy alérgico y desde ahí no me han vuelto a dar, ¿no? Y entonces queda una duda muy razonable sobre si realmente el paciente es alérgico. Pero bueno, es parte importante de la historia clínica. Entonces también hay que saberse el tratamiento en pacientes que son alérgicos a los betalactámicos o alérgicos a la penicilina. En esta tablita viene su artículo. Este es el tratamiento de primera elección para una faringitis por estreptococo piógenes. Es penicilina B oral o amoxicilina oral o penicilina G benzatínica. Miren, las dos penicilinas como orales, pen y amoxi, se dan por 10 días. La benzatínica es una inyección, es intramuscular y es una sola dosis. La dosis de penicilina B oral es 250 miligramos cada 6 horas, 500 cada 12. La dosis de amoxicilina es 1 gramo al día o 500 cada 2 horas por 10 días. ¿Sí? ¿Cuál de estos es mejor? Pues el artículo los pone a los tres como de primera elección, no les pone que alguno sea mejor. El mejor siempre va a ser, cuando estamos ya hablando de medicamentos de primera elección, como en esta tablita que dice claramente, ok, estas son tus tres opciones, hay que salirnos de esa, no hay que movernos de esa, pero ¿cuál es mejor? La que ustedes conozcan mejor, con la que estén más familiarizados, la que esté disponible en el lugar donde ustedes trabajan, ¿no? Si en donde yo trabajo pues no hay penicilina oral, pues no hay penicilina oral. Si yo no sé ni qué efectos secundarios le pueda dar y no me sé la dosis, tampoco se la voy a dar, le voy a dar el que me sé. Entonces, si yo me sé bien la dosis de amoxicilina, sé que le puedo dar 1 gramo cada 24 horas por 10 días, entonces se lo voy a administrar. Pero también estoy obligado al prescribirlo como médico, estoy obligado a saber cuáles son los efectos secundarios de eso, qué le puede pasar al paciente si lo toma, y qué es lo que espero y en cuánto tiempo espero que el paciente mejore, ¿sí? La penicilina G benzatínica es una penicilina de uso parenteral solamente por vía intramuscular y generalmente vienen presentaciones de 1.200.000 unidades. Si el paciente me dice que es alérgico a la penicilina, puedo dar una cefalosporina de primera generación, que es cefalexina. No le voy a dar de segunda, ni de tercera, ni de cuarta. No le voy a dar cefalexina. Puedo utilizar clindamicina, que es un grupo distinto de antibióticos, puedo etromicina o puedo darle claritromicina. Y vienen ahí las dosis de cefalexina son 500 cada 2 horas por 10 días, de acitro son 500 cada 24 por 5 días. Y aquí tengo un poco la comodidad. No sé si ustedes han tomado antibióticos o si alguien les ha mandado tomar un antibiótico cada 6 horas y cómo les fue. O sea, no sé si alguna vez me dieron algún medicamento. Cuando me dio varicela me mandaron a ciclovir y era cada 5 horas. Y me lo tenía que tomar cada 5 horas. ¿Saben cada cuándo me lo tomaba? Pues probablemente 2 o 3 veces al día, porque cada 5 horas se me olvidaba, no alcanzaba. Entonces, también cuenta eso, ¿no? Entonces, ¿qué es más cómodo para el paciente? ¿Un medicamento que voy a darle 3 veces al día, o 4 veces al día, o 5 veces al día, o 1 vez al día? ¿Qué sería más cómodo para ustedes? Entonces, también lo tomamos en cuenta para tomar decisiones, aunque todas estas son correctas. Si yo les preguntara en un examen, ¿cuál es el tratamiento para la faringitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A en alérgicos a penicilina? Cualquiera de estas es correcta. Lo que sí les pondría incorrecto es que me pongan trimetoprim con sulfametocresol, ciprofloxacino, amikacina, ceftriaxona, y desafortunadamente, niños, eso es lo que se prescribe en muchísimos lugares, ¿sí? Y que yo espero que ninguno de mis alumnos llegue a prescribir nunca.
Doctora, Dime. yo ahí tuve duda porque, bueno, igual revisé la guía de práctica clínica del CINETEC y, por ejemplo, pues te menciona que en casos de alguna alergia contra la penicilina, sí se puede ocupar la eritromicina o la trimetopina. La eritromicina, la trimetopina. Mira, en general, la eritromicina, pues, aquí viene un macrólido, ¿ok? Aquí sí les ponen acitro y claritro, ¿no? Que es un macrólido. La diferencia, ¿por qué te lo pone este artículo? Es porque, por ejemplo, eritro la tienes que dar cada 6 horas y es sumamente tóxica con el estómago. O sea, les da mucha gastritis, mucha náusea, mucho vómito. Entonces, no lo consideraría yo de primera elección. Seguramente habrá cosas como en medicina en las que vayas a encontrar otras guías que te digan otra cosa distinta. Para fines de la clase, niños, para fines de su evaluación, si yo les pregunto, me voy a repasar en este artículo, ¿sale? Para fines de su evaluación. Entiendo que puedan encontrar otras referencias y posiblemente les va a tocar a ustedes definir, ok, ¿cuál es la referencia más adelante, pues, en mi práctica médica? ¿Cuál es la referencia que para mí es más, más adecuada, ¿no? Si yo leo ahorita, al día de hoy, las guías del IMSS para COVID, dicen que hay que dar ivermectina, y lo dicen, ¿no? Pero bueno, en un entorno académico, en esta clase, necesitamos tener todos nosotros una guía por la cual nos podamos basar. Entonces, para su evaluación, vamos a tomar en cuenta este artículo. Pero bueno, hablando de ventajas y desventajas, la eritromicina como macrólido de los 3 que tenemos, acitro, claritro y eritro, es la que se tiene que dar más frecuentemente y tiene más síntomas gastrointestinales. Entonces, no la recomendaría yo de primera elección, ¿sí? Aunque pudiera tener actividad. Y trimetoprim pudiera también tener actividad. El problema es que también tiene comparado con estos una toxicidad un poco mayor, que puede ser o a nivel renal o a nivel hematológico, contra estos medicamentos. Las ventajas o una de las características de todos estos, que son 7 medicamentos que ustedes tienen aquí, es que tienen un espectro reducido. Tratan muy poquitas cosas, aparte del estreptococo beta hemolítico. Entonces, bueno, puedes tener una ventaja en cuanto a darle al paciente medicamentos de menor espectro, ¿sí? Y en cuanto a efectividad, si tú comparas, ok, ¿cuántos se curan más a los que les doy penicilinas que a los que les doy trimetoprim? Pues sí se cura más a los de trimetoprim. Entiendo que ahí te lo ponen como alergia, pero si tiene, o en pacientes alérgicos, pero si tienes a alguien alérgico, yo recomendaría, en primer lugar, son mucho más fáciles y más seguras y menos tóxicas, ¿no? Aunque como todo en medicina se puede, desafortunadamente en medicina no, como estamos hablando del cuerpo humano, es difícil que encuentres algo totalmente en blanco y negro, ¿no? Todo está como muy abierto a discusión. Otro que no se recomienda son tetraciclinas, terramicina, ¿no? Que antes daban terramicina en algún momento. Cefalosporinas de amplio espectro, como ceftriaxona, o cefepime, o cefuroxima. Ok, y decíamos en la clase que la prioridad es que el paciente se sienta más cómodo. En realidad, al paciente no le importa mucho si tiene una faringitis por estreptococo beta hemolítico, si su faringitis es bacteriana o es viral, no le preocupa si va a contagiar a más personas, ni tiene idea de las complicaciones supurativas. El paciente fue a consulta con ustedes porque le dolía la garganta, ¿sí? Entonces, lo menos que podemos hacer por ese paciente es darle algo para el dolor de garganta, ¿sí? Independientemente de todas estas consideraciones médicas que acabamos de hablar. Pero el motivo por el que su paciente decidió ir al consultorio es porque le dolía su garganta. Entonces, en general, lo que se recomienda para el manejo de los síntomas, para el dolor, es paracetamol. La dosis para un adulto que pesa más de 50 kilos es habitual. La dosis más habitual es 1 gramo cada 8 horas. La dosis máxima es 1 gramo cada 6 horas. O sea, 4 gramos al día es la dosis más alta de paracetamol que se puede dar a alguien, segura. También pueden dar un antiinflamatorio, o sea, también lo podrían combinar con ibuprofeno, lo podrían combinar con naproxeno, con diclofenaco, y esto ya va a depender un poquito de la intensidad del dolor y de las molestias que ustedes vean. Si ven que la garganta está súper inflamada y edematosa y está roja y el paciente apenas puede hablar porque está ronco, también agreguenle un antiinflamatorio. Paracetamol solamente le va a servir para el dolor y para la fiebre. El ibuprofeno a lo mejor va a disminuir el tamaño de los ganglios, el edema de la faringe, el eritema, etc. No se recomienda dar esteroides en las faringitis agudas, no se recomienda dar dexametasona ni prednisona oral. Bien. Ya, hay ahorita un poco de ruido donde estoy, pero bueno, voy a tratar de hablar un poquito más cerca. Pacientes con síntomas persistentes o que no mejoran. Entonces, vamos a tener un paciente que, digamos, que regresa a consulta y que me dice que sigue con malestar o que sigue con molestias. Yo tengo que considerar si el paciente tiene alguna infección viral que se atravesó,
que está provocándole cuadros repetitivos, porque alguien le puede dar influenza en enero y rinovirus en febrero y coronavirus en marzo. Entonces, eso no significa que el paciente no mejore, significa que el paciente se ha infectado una y otra vez por diferentes agentes. Tengo que considerar complicaciones, tengo que considerar si no está formando un absceso y tengo que considerar si no tiene otros diagnósticos. Por ejemplo, reflujo gastroesofágico, ¿no? Que también puede dar en algunos pacientes dolor de garganta. Entonces, tengo que considerar diagnósticos alternativos. Niños, en infectología, cuando yo tengo un paciente que no está respondiendo a tratamiento, por ejemplo, hablando de pacientes con infecciones bacterianas, tengo que considerar al menos 3 cosas. Uno, que el paciente tenga una bacteria resistente al tratamiento que yo le estoy dando, ¿no? Por ejemplo, que tenga una pseudomonas resistente al medicamento que yo le estoy dando. 2, que yo tenga el diagnóstico incorrecto, que yo pensé que mi paciente tenía una faringitis por estreptococo y lo que tiene es reflujo gastroesofágico. Entonces, jamás va a mejorar con mi tratamiento con penicilina. Y el tercero es que tenga un foco no resuelto, que por ejemplo tenga un absceso en la garganta que en realidad no va a responder bien a tratamiento antibiótico y que hay que drenar, ¿sí? En el caso de una colangitis, yo le puedo dar tratamiento antibiótico, pero si el paciente no le destapo la vía biliar, no va a mejorar. Entonces, esas son las 3 consideraciones que aplican para cualquier cuadro infeccioso. Diagnóstico incorrecto, bacteria resistente o foco no resuelto. Eso es lo que ustedes se tienen que preguntar. Más allá de seguir, de que la respuesta automática a veces pudiera ser, pues le voy a dar más antibiótico, hay que detenerse a pensar qué puede estar pasando. El paciente se preocupó por el diagnóstico que le hicieron de faringitis por estreptococo beta hemolítico y le hizo un exudado faríngeo a todos los integrantes de su familia. 4 de ellos tuvieron un exudado faríngeo positivo con estreptococo y le llevan a usted todos los resultados al consultorio. ¿Cuáles serían las recomendaciones que le harían a este paciente como siguiente paso? Llega su paciente, le dice, oiga, ya me siento muy bien, usted es buenísima o buenísimo, me quitó mi infección por estreptococo, entonces decidí hacerle el exudado a mi papá, a mi mamá, a mis 2 hermanos, o decidí hacérselo a mi esposo, a mis 2 hijos, y ¿qué cree? Todos estos salieron positivos. ¿Qué onda? ¿Qué le dirían ustedes a ese paciente? Preguntarle si tienen síntomas, porque si no tienen, no se les debe dar antibiótico. Entonces, la primera pregunta sería, ok, ¿alguien de ellos tiene síntomas? No, ninguno. Entonces, aquí viene una parte importante de la consulta que de repente es la que sé que les genera un poco de estrés a ustedes y bueno, yo creo que a todos nosotros en un inicio, que es este paciente que llega a consulta con un resultado positivo, exigiendo o demandando su antibiótico, o a veces no exigiendo, a veces puede llegar alguien que le dice, oiga, pues usted me dio penicilina y me curé, y ahora yo tengo un cultivo que dice lo mismo, ¿no? Deme tratamiento. Entonces hay que explicarle a los pacientes, ¿sí? Hay varios argumentos para hablar en la consulta médica de un paciente sobre cuándo y cuándo no se requieren antibióticos. Uno de ellos es la presencia de síntomas. Si el paciente no tiene síntomas, hay que explicarle que se pueden tratar de portadores, pacientes que tienen esta bacteria en su garganta y que no les está provocando ningún síntoma y que no les va a provocar ningún síntoma adicional, ¿sí? Esa es una de las consideraciones importantes. En general, hay que explicarle al paciente que se ha visto, y esto sí está estudiado y en el artículo viene como referencia, que darles penicilina preventiva, porque entonces los pacientes dicen, bueno, pero ¿qué tal que después le dan síntomas, doctora? O la pregunta es muy frecuente que digan, ¿qué tal que se le va a otro lado? Ese es otro argumento. ¿Qué tal que esa bacteria se le va a otro lado? Bueno, eso ya está estudiado. Entonces, se ha visto que dar tratamiento antibiótico preventivo no va a desarrollar futuros cuadros de faringitis por estreptococo u otros cuadros virales, ni mucho menos. Hay que explicarle al paciente que el uso de antibióticos cuando no es necesario también se asocia a eventos adversos, ya sea gástricos o tóxicos hematológicos o tóxicos de otro tipo. Y que en general para pacientes que son portadores asintomáticos no se recomienda dar tratamiento porque aquí están los 2 argumentos. No se ha visto un beneficio, no se ha visto que prevenga futuros cuadros y se puede asociar a efectos secundarios. Yo en general se los explico a los pacientes así tal cual, niños, así como les digo, me pasa muy seguido, vamos a verlo más adelante, en bacteriuria asintomática. No tanto me pasa con faringitis, pero me pasa en bacteriuria asintomática, pacientes que tienen bacterias en orina, pero que no tienen ningún síntoma, y les explico, mire, ya hay estudios que vieron esto, ya se vio que pacientes que no tienen ninguna molestia, pero que tienen la bacteria en este cultivo, que si les damos antibiótico, primero el paciente no le pasa nada, se sigue sintiendo igual de bien porque no tenía ninguna molestia, entonces no impactamos de ninguna manera en su bienestar, el paciente sigue igual que antes. Segundo, también hemos visto que si no el paciente le va a dar más fuerte, más frecuente, ni le van a dar más cuadros. Eso también ya está demostrado. Y tercero, esto es para orina, no tanto para la de la garganta. Sí les explico que en el caso de la orina, la próxima vez que usted tenga síntomas por esta bacteria, la bacteria va a ser resistente a los antibióticos que ya le dimos, ¿sí?
Entonces hay que explicarle a los pacientes con palabras sencillas que puedan entender que, primero, en el caso voy a hablar un poco más específico de las faringitis, me pasa mucho pacientes que llegan con exudados faringios que se tomaron en algún laboratorio y que les reportan Moraxella catarralis, ¿no? Por ejemplo, o Haemophilus influenza, que me dicen, oiga, vengo porque tengo dolor de garganta y salió esto en el cultivo que yo me hice. Entonces les explico, mire, esa bacteria puede formar parte de la flora de su garganta, puede estar presente en su garganta de forma normal, no causa cuadros de infección y no requiere tratamiento, ¿sí? Así tal cual se los digo, ¿sí? Esta bacteria es una bacteria que no requiere dar tratamiento. Le reviso la garganta, evidentemente. Le digo, mire, veo su garganta bien, casi está bien. No veo que tenga enrojecimiento. Creo que puede tratarse, en el caso de los pacientes que sí tienen síntomas como dolor de garganta, pues ya me voy a hablar a los pacientes o les hablo un poco sobre los diagnósticos diferenciales. Creo que esto se puede tratar de, y dependiendo de lo que salga en la historia clínica, algo viral, reflujo gastroesofágico, lo otro que pueda hacer, ¿no? Pero es muy importante discutir con los pacientes sus preocupaciones, porque si ustedes, el paciente llega con este cultivo y les dice, tengo esto, y le dicen, pues yo no le voy a dar antibiótico y ya, pues el paciente se va a quedar con la sensación como de malestar, como de que no fue escuchado, de que no fue entendido, o que no le hicieron caso al motivo por el cual el paciente iba a consulta. Entonces siempre discutan con sus pacientes las decisiones que toman. ¿En qué casos se recomienda, o en qué casos dice el artículo que se puede dar tratamiento a portadores crónicos asintomáticos? ¿Qué es lo que menciona en su artículo? Cuando hay antecedentes familiares de artritis reumatoide, bueno, de fiebre. Más bien de fiebre reumática, ajá. Sí, perdón. ¿Cuándo más? Y cuando había brotes cercanos de faringitis por este streptococo. De glomerulonefritis. Ok, cuando hay un brote en la comunidad, ok, si mi hijo tiene un estreptococo piógenes y yo sé que en su grupo de la escuela hay 3 niños que desarrollaron una glomerulonefritis post-estreptocócica, bueno, entonces yo puedo sospechar que ese paciente tiene estas cepas que son más virulentas y capaces de generar complicaciones no supurativas graves, ¿no? Entonces, si hay un brote en la comunidad de fiebre reumática o de glomerulonefritis, entonces en ese contexto yo podría considerar dar tratamiento a los portadores crónicos asintomáticos para prevenir esas complicaciones. Si hay historia personal o familiar de fiebre reumática, alguien que tenga en la familia más tendencia o que haya una tendencia para desarrollar estas complicaciones también. Y también lo pone el artículo, familia ansiosa excesiva. Si esto está causando psicosis en la familia, si la gente no puede dormir, no puede comer, está nerviosa, está ansiosa por eso, el artículo dice, ok, también podrías considerar darles tratamiento. Lo que sí te dice es, dale el tratamiento que está recomendado, ¿no? No salgas de los antibióticos que se recomiendan en estos casos, que serían clindamicina, 300 cada 8 horas por 10 días, o penicilina oral o penicilina benzatínica con rifampicina como tratamiento de erradicación. Aquí el tratamiento no es un tratamiento para síntomas, porque el paciente no tiene síntomas, es tratando de erradicar de la garganta a la bacteria. También les ponen amoxicilina 500 cada 8 horas por 10 días. El paciente regresa 4 meses después, le dice que ha presentado en este periodo de tiempo al menos 3 cuadros más de faringitis, que él pues, dijo, no voy a tomar lo que me dio la doctora o el doctor porque me funcionó, y quiere saber si es posible que le dé algo más fuerte. Eso es muy típico, ¿no? Que digan los pacientes, oiga, deme algo más fuerte, ¿no? Podrá darme una inyección para erradicar la infección ya que cree tener una bacteria resistente. Bueno, un punto importante también de la clase es que Streptococcus pyogenes es universalmente susceptible a penicilina. No es resistente, no existe resistencia. Si yo le doy penicilina a mi paciente y mi paciente tiene Streptococcus pyogenes, el paciente va a mejorar. Si yo le doy penicilina al paciente y no mejoró, entonces o no tiene Streptococcus pyogenes o tiene otro diagnóstico alternativo o tiene un foco no resuelto, pero en este caso no aplica lo de la resistencia. El Streptococcus pyogenes es universalmente susceptible a penicilina. Algunas consideraciones, dime. Ah, muy bien. Ok, está bien. Bueno, pues faltaban creo que 1 o 2 diapositivas. Yo creo que las acabamos de ver en la siguiente clase y nos vemos el jueves con el siguiente tema que venga en su lista tal cual. ¿Sale? Nos vemos. Doctora. Hasta luego. Bye. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.